Cristo nuestro abogado. Ese es el subtítulo que tiene la escritura antes del capítulo 2 de Primera de Yohanan. Lo voy a leer de Reina Valera. Empiezo con el paso 1 donde dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yahshua Hamashiach el justo. Vamos a analizar rápidamente este texto. Primero que nada, vamos a ver cuál es la función de un abogado defensor. Bueno, es una persona que conoce la causa, conoce las leyes, y entonces procede a defender al que solicita su defensa, exponiendo argumentos ante un tribunal que lo puede liberar. Ahora definamos qué es pecado. Según el mismo autor, Primera de Yohanan 3:4, establece que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues pecado es infracción de la ley o la Torá. Aquí hay un detalle que debemos analizar. Todos nacemos con el Yeser Hará, es decir, nacemos con mala inclinación a pecar. Y tenemos una lucha contra esa mala inclinación, hasta que seamos liberados de este cuerpo de muerte, según Romanos 7:24, y que nos lleva a violar la ley o la Torá, por lo tanto nos lleva a pecar. Este cuerpo de muerte, ustedes saben qué significa. El cuerpo de muerte es el cuerpo que traímos cuando nacimos con un cuerpo de carne, tomamos carne, nos cubrió de carne. Bueno, este cuerpo es un cuerpo de muerte, que nos será quitado cuando nos den el nuevo cuerpo, el cuerpo glorioso, que ese cuerpo ya no tendrá el Yeser Hará. Pero una vez que la persona hace teshuvá, es decir, se arrepiente verdaderamente de corazón, entonces cuando ese abogado interviene, la muerte del Mesías en el madero lo justifica por gracia, un regalo que da el Padre por la muerte que tuvo el Mesías en el madero. Ese abogado no te puede defender si tú persistes en pecar. Tienes que tener arrepentimiento genuino, de corazón. Es más, una vez que has conocido la Torá y sigues pecando, ya no queda más remisión por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor. Eso lo pueden leer en el capítulo 10 de Hebreos. Hebreos 10:26. Una vez que has nacido de nuevo por voluntad del Todopoderoso, entonces ya no debes pecar más voluntariamente, según Primera de Yohanan 3:9. Y los pecados que el Todopoderoso te perdonó o nos perdonó fue por gracia, por la muerte del Mesías, es decir, se pagó la deuda, tal como lo establece Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Esa muerte que merecíamos nosotros, la pagó el Hijo del Todopoderoso, Yahshua Hamashiach, se pagó. Entonces, como se pagó la deuda, Él nos hace nacer de nuevo por voluntad del Todopoderoso. El Mesías murió porque la ley lo demandaba y la ley se debe cumplir. Después que el Cordero de Eloa muere, entonces te perdonó el Padre todos los pecados para cumplir la demanda de la ley. O mejor dicho, de allí en adelante, los pecados que se perdonan son los pecados involuntarios, los pecados por ignorancia o los pecados por accidente. Así lo dice la Torá. Los pecados después que tú has nacido de nuevo, eres nueva criatura, no debes pecar. Pero como estamos en esta carne, de repente cometemos algún desliz, pecamos, pero que el pecado sea involuntario, que no lo querías hacer y te arrepientes y lloras de corazón porque yo no lo quería hacer, pero lo hice porque somos débiles. Ese Yeser Hará nos lleva a pecar. Igualmente, antes que viniera el Mesías, ese cordero que se ofrecía era por los pecados involuntarios, según lo dice Levíticos 4 y 5. Lo pueden leer. Los pecados voluntarios se pagan con la muerte, se pagaban en aquella época con la muerte y todavía se paga con muerte, ya que el pecado voluntario produce muerte. Y una vez que vino el Mesías,
Su muerte pagó la deuda de los que se arrepienten verdaderamente de corazón. El Mesías estaba representado por el Cordero que se sacrificaba en la antigüedad y que está bien documentado en la Torá. Como la paga del pecado es muerte, con la muerte del Mesías se pagó la deuda. El continuo sacrificio que se realizaba en el templo lo representaba a él, al igual que el Cordero de Pesa. Claro, era una sombra de lo que había de venir. Por eso que Juan el Bautista, pues, dijo en lo que lo vio: he aquí el Cordero de Eloa que quita el pecado del mundo. El Mesías pagó la deuda que produce el violar la Torá. Y esa deuda se pagó cuando murió en el madero. Veamos un ejemplo sencillo, una alegoría de cómo se ven los violadores de la Torá, porque la Escritura dice que la salvación es por gracia. Veamos entonces un ejemplo cotidiano que yo pienso que es como piensan ciertas personas, sin decir nombre. La ley de tránsito establece que no se debe pasar un semáforo en rojo. Pero como estamos bajo la gracia, desechamos esa ley y cruzamos la luz roja. Entonces nos detiene un policía de tránsito y nos dice: usted cometió una infracción, y le coloca la multa. Y entonces usted contrata a un abogado y le dice al abogado que me pusieron una multa, una infracción, porque crucé la calle en rojo, me pasé el semáforo, pues. ¿Qué le va a decir el abogado? El abogado seguramente le dirá: usted violó la ley, usted pasó el semáforo en rojo, usted está en una infracción. ¿Cómo yo te voy a defender si está en evidencia, hay unas cámaras que viste que te cometiste la luz roja? Y la persona le responde: sí, pero yo estoy bajo la gracia, no importa. ¿Qué creen ustedes que le va a decir el abogado? Le va a decir: no importa, la ley tiene que cumplirse, no se debe pasar el semáforo en rojo. Lo mismo va a pasar en el juicio. En el caso del pecador, la fianza no es dinero, es morir. Y esa deuda se pagó cuando el Mesías murió, porque la paga del pecado es muerte. Bueno, Él pagó con su vida. Ahora yo pregunto, ¿esa persona que fue justificada va a volver a violar la Torá? Bueno, no debe. Digo no debe porque sí puede violarla, pero no debe violarla. Esa persona que fue perdonada, que fue justificada por la muerte del Mesías, no debe seguir pecando. Es decir, no debe seguir violando la Torá voluntariamente. Si sigue pecando voluntariamente, no puede ser justificada dos veces. El pecado de muerte se paga una sola vez. Ahora, el pecado involuntario es un pecado que no es pecado de muerte, y sí es perdonado, porque no es de muerte. Eso lo dice 1 Yohanan 5:16. Él dice que me oren por los pecados que no son de muerte, porque hay pecados de muerte que ya no hay nada que hacer. Eso lo dice 1 Yohanan 5:16. El Mesías murió una sola vez y no va a descender para volver a morir porque está arrepentido de nuevo. No. Ya Él te perdonó una vez. Te perdonó el pecado de muerte. Si el pecado es involuntario y pide perdón, entonces es perdonado. Hay un solo perdón para el pecado de muerte. Pero una vez perdonado, hay que oír al Mesías: anda, no peques más. Es decir, guarda la Torá. No es que cada vez que pecas vas a buscar al abogado que es Yahshua para que te defienda, no. Pueden verlo en Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Bueno, en otras palabras, no hay más sacrificio por él que está pecando, porque el Mesías se sacrificó una sola vez. No vas a alegar: estamos bajo la gracia. Te digo, la gracia no es licencia para que peques. Y si pecas, que sea involuntario, un descuido,
pero que no lo hagas voluntariamente conociendo la Torá, conociendo que eso es pecado, y tú lo haces porque, no, yo estoy en la gracia. Les digo, los que persisten en pecar no están en el nuevo pacto. Los que están en el nuevo pacto tienen la Torá en su corazón y en su mente. Eso quiere decir que si está en su corazón y en su mente, entonces no está abolida la Torá. Y ellos conocen la Torá porque la tienen en el corazón, la tienen en su mente. Ellos no son los que dicen, no, eso fue abolido. No, ellos saben que está vigente. Muchos en el juicio se llevarán una gran sorpresa, debido a que creen que están bajo la gracia y no lo están. Porque el que está en la gracia no peca voluntariamente. Es decir, no viola la Torá según Romanos 6:14. El que viola la Torá está bajo la ley. Y está bajo la ley o está bajo la gracia. No puedes estar en las dos. O estás bajo la ley o estás bajo la gracia. El que está bajo la ley no está bajo la gracia. Y el que está en la gracia no debe estar bajo la ley. Eso no se dan juntos. ¿Y por qué digo que se llevarán una gran sorpresa? Bueno, vamos a leer Mateo 7:22. Es una profecía que dio el Mesías en Mateo. Ahí está, son palabras del Mesías. Lo que tienen las Biblias Reina Valera debe estar en rojito, porque cuando el Mesías habla lo ponen en rojo. Dice, muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? Bueno, el día del juicio, que ahí hay un juicio. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esta gente se está defendiendo en el juicio. Y un detalle, no tienen abogado, porque en este caso el abogado ahora es el juez. Y están exponiendo ante el juez lo que hicieron. Están presentando argumentos en su defensa. Dicen, profetizaban, es decir, predicaban, sacaban demonios y hacían muchos milagros. Y el juez, es decir, el Mesías, que ahora es juez, le dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Sugiero que busquen una versión mejorada de la Escritura donde en vez de hacedores de maldad, dice Torá. Otro detalle, ¿qué quiso decir el Mesías cuando dijo que no los conoce? Ahora bien, si él no los conoce, ellos tampoco le conocen a él. Busquemos en la misma Escritura qué significa conocer. Bueno, en el Pasuk 2 del mismo capítulo 1 de Yohanan 3 establece, en esto sabemos que conocemos o que le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Les recomiendo un estudio que se hizo hace tiempo, donde se aclara quién es el juez, quién es el anciano de días. El estudio se llama Los libros fueron abiertos. Hace no sé qué tiempo hace que hicimos ese estudio. Recomiendo que lo lean en este mismo canal, Cápsulas de Vida. Shalom Alejem.